Buenas noches, amables televidentes. Gracias por estar en la hora 22. En República Dominicana tenemos grandes ciudades, la capital de la República, iniciando, si empezamos a enumerarlas. Y en la capital de la República, el año entrante, tendremos un nuevo inquilino en la casa que administra nuestra ciudad, un nuevo alcalde o una nueva alcaldesa. Tengo a mi lado una persona que podría ocupar ese lugar, Domingo Contreras, con amplia experiencia en el mundo de la municipalidad y ya en una ocasión pues participó como candidato a alcalde de su partido de la Liberación Dominicana. Buenas noches, Domingo. Gracias, Gregory. Bueno, buenas noches y buenas noches a los amigos televidentes. Y siempre para mí es una magnífica oportunidad hablar de un tema que nos apasiona y creo que es un tema muy actual. Me doy cuenta porque a veces con grupos de personas nos reunimos o me invitan y comenzamos a hablar de los temas de ciudad. E increíblemente la gente a veces por una hora y terminamos hablando 2 horas y media intercambiando. Las ciudades son el nuevo fenómeno de este siglo. De hecho, se dice que este es el siglo de las ciudades. Cada vez más se va acentuando ese hecho, aunque uno dice, yo voy para Estados Unidos. No, usted va para Nueva York, sí, o va a Miami, a una ciudad, o va a Chicago, o va a una ciudad, o voy a España, va a Madrid, o va a Barcelona, o va a Sevilla. Uno viaja a una ciudad y vive la particularidad de las ciudades, que son de alguna manera una de las creaciones humanas más poderosas. Así como las hormigas han creado sus panales o las abejas, la creación humana de convivencia y de intercambio de la especie humana son las ciudades. Hablando de ciudades, hace 2 años y medio ibas por un carril con mucha posibilidad de lograr colocarte como alcalde de la capital de la República. No lo lograste. Nueva vez en este proceso estás buscando ser dentro de tu partido la figura que encabece la boleta para esa posición. Si lo logras y logras a la vez convertirte en alcalde, ¿cuál es tu preocupación o tus 2 principales preocupaciones, si no es una sola, en la que te enfocarías para atender una situación que desde tu visión te preocupa? Yo creo que hay 3. Voy a añadirle una. No una ni 2, 3. No, yo creo que hay 3 grandes preocupaciones. La primera, el tema de la seguridad asociada al transporte y a la movilidad peatonal. Y la seguridad, tú dirás, bueno, porque nosotros tenemos mucha gente que camina y mucha gente que no hace esa caminata por los temas de inseguridad, que sale de una parada del metro y prefiere tomar un motoconcho hasta la puerta de su casa, viviendo a 100, 200, 300 metros, que sería una magnífica oportunidad para ejercitarse, porque en el mundo de hoy el principal factor de una ciudad es el factor salud, y estamos asociados a caminar. Entonces, muchas veces aquí, ahora tú lo miras en la Bolívar, que están desbaratando aceras que están buenas, cuando aquí probablemente hay 112 rutas peatonales que entran y salen desde las paradas de interconexión, sea del metro, sea de transporte público, que cuando tú las revisas no están bien iluminadas, tienen muchos lugares rotos, no están identificadas. Le falta identificación, no están sombreadas, no tienen la rampa para si la persona tiene alguna discapacidad. Entonces, yo creo que este es un plan en el que la ciudad, el ayuntamiento se lo debe a los ciudadanos. En una capital como la nuestra, nosotros tenemos que trabajar y priorizar las rutas más usadas. Y yo creo que además del factor de infraestructura, que son 3 elementos principales, acera bien hecha, con la rampa, pues en lugares para que no se te parqueen encima, colocarle los volardos, eso sea en forma redonda, en forma de tubo, de modo que ahí no pueda parquearse vehículo. Eso es área peatonal. Segundo, iluminación.
porque una lámpara, y muchas de esas lámparas pueden tener cámaras de seguridad, su costo ha bajado mucho en el mercado mundial. Lámparas que en algunos casos pueden ser hasta solares, para que en cierta esquina, si hay un apagón, siempre haya un nivel de iluminación en puntos más estratégicos a lo largo de esa ruta que ya sabemos. Perdón, y esa parte de la iluminación es responsabilidad de la distribuidora de energía. ¿Cómo entonces el ayuntamiento podría entrar al área de compromiso de esa institución que no es la ciudad? No, todo lo contrario. El alumbrado público es una responsabilidad municipal. Ahora bien, la distribuidora le pagan un 3% de la facturación bruta al ayuntamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que al ayuntamiento le conviene y le cobran la facturación del alumbrado público. Cuando yo tengo lámparas que no son lámparas de bajo consumo, mi costo de facturación aumentan. Entonces, el ayuntamiento tiene que preocuparse porque avance, aunque la distribuidora tiene la responsabilidad de colocar el alumbrado, el ayuntamiento coloca mucha lámpara y debería, fíjate que he visto en diversos momentos ha habido, digamos, acuerdo entre ambas partes para fortalecerlo, pero aquí hay que mirar, contar qué cuesta traer un alumbrado público de alto nivel y hacer una inversión importante, llamar a una licitación. ¿Y podría el Cabildo hacer eso? Claro. ¿Y con qué recursos? Bueno, con el 3%. Es que la distribuidora... O sea, tomar ese ingreso con ese fin. No, y especializarlo. Especializar esos fondos. Correcto, y probablemente puede hacer un préstamo para prolongarlo en el tiempo. Es decir, vamos a poner, el ayuntamiento debe estar hoy recibiendo más de 50 millones mensuales por el tema del 3% de la facturación del alumbrado público. Pero nosotros tenemos que avanzar más. Si uno va a los sectores, la gente se queja de la falta de iluminación. Pero el otro elemento es la sombra en el día con este solazo. ¿Quién puede caminar en una acera de esa si no hay sombra? Luces y sombra es el trópico. Son los dos elementos esenciales. Entonces, yo no te digo que podamos alumbrar toda la ciudad al mismo tiempo, pero esta ruta principal y después ir fortaleciendo ese proceso. Pero yo quiero combinarlo eso. Aquí hay unos horarios que son horarios prioritarios, donde la gente masivamente sale a usar esos espacios. En la mañana para ir al trabajo, al estudio, y en la tarde cuando regrese en cierto horario. Nosotros hicimos una vez un experimento que se llamaba Jóvenes por Ciudad Posible, donde a los jóvenes les dábamos tarea de limpieza de los postes, de publicidad exterior, limpieza, jornada para limpiar los invernales, jornada para limpiar la recolección del plástico, llevar campaña educativa a sus pares en los centros educativos para colaborar con la limpieza. Yo creo que ahora, por la experiencia personal que he tenido en la ciudad, a mí me gustaría que un grupo de jóvenes que pudieran tener esto también como su primera experiencia, lo pueden hacer como pasantía o como experiencia para jóvenes universitarios que después les sirva cuando vayan a un lugar de trabajo. ¿Usted ha tenido alguna experiencia laboral? Por lo menos puedan servir 6 meses a un año en esos horarios siendo policía para proteger la seguridad. En unos horarios, terminados horarios, se recogen y van a hacer otras tareas según los días que les corresponda. O van tareas también de promoción del reciclaje en los centros educativos. O nosotros trabajamos con jóvenes como animadores culturales. Aquí el baile lo hicimos a través de la experiencia del hip hop. Y fue magnífico porque llegamos a tener 3,000 jóvenes y jovencitas que se toman desde los 14 años, que están en la adolescencia, de sectores muy populares, y tuvimos 0 embarazos en adolescentes durante un periodo de casi 3 años, con un proyecto donde habían casi 2,000 jóvenes. Porque... ¿Y enfocado en qué estaba? En el baile. Fíjense que el hip hop es un evento global que... ¿Quién coordinaba? ¿Qué institución? De programas especiales de la presidencia, de la DGP, la Dirección de Programas Especiales. Llegamos, o sea, ¿llegaste e encontraste ese proyecto o lo implementaste? No, lo implementé. Yo encontré esa inquietud. Aquí los muchachos, aquí hay muchos líderes, tanto en el carnaval como en la música urbana, pero el hip hop es un fenómeno global.
estos muchachos llegaron a ir a competir a Los Ángeles, porque hay un evento global. Interesante. Un evento global, sí. Pero así hay otras manifestaciones de diferentes tipos culturales que permiten que los jóvenes, con un poco de recursos, hay que ver el cambio que esto le permitía a estos muchachos. En un lugar, 100 muchachos, 60, permite esta oportunidad. Entonces yo miro una oportunidad de integrar a los jóvenes en medio ambiente, en seguridad, en la cultura, dándole estas oportunidades y además que les sirva que se pueda rotar cerca de 1,000 jóvenes cada cierto periodo para que también se lleven un certificado como una experiencia de tipo laboral. Entonces, ese es un programa que diríamos de movilidad, seguridad y protección, que yo lo veo como un elemento que además tenga un efecto secundario positivo en la integración de los jóvenes. El segundo elemento tiene que ver con el tema ambiental de esta ciudad y tiene que ver con el tema del drenaje, tiene que ver con la limpieza de la ciudad. Por ejemplo, nosotros hicimos una inversión de más de 80 millones de dólares en una planta de tratamiento de agua sanitaria que cruza por la Máximo Gómez, que tiene la planta de aquel lado en la Jacobo. Es un proyecto que hizo la CAS. Sin embargo, si usted va hoy a Villajuana, si usted va a Villa Agrícola, si usted va a toda esa barriada, usted encuentra que esa barriada todavía tienen que vivir en la cloaca, tienen que comer con el mal olor, cuando lo que hay que hacer es un sistema de conexión de tubería para reconectarlo y hacer que caiga ahí, que lo va a llevar a la planta de tratamiento. Entonces nosotros, el gobierno tiene también una gran responsabilidad con esto, porque ya vimos el 4 de noviembre, que no es un tema exclusivo de nuestras barriadas, es un tema ya de la capital, en pleno Piantini, Naco, Serrayé, Paraíso. Nosotros tuvimos 9 muertes ese día, sí. Y tuvimos más de 100 llamadas de emergencia de los bomberos atendiendo esta situación. Usted no puede tener, como yo le digo, si usted mira un árbol grande, una caoba gigantesca, ¿cómo usted piensa que son sus raíces? Grandes. Claro. Pues esta ciudad ya es una ciudad grande con raíces pequeñas y paga el precio. Cada vez que usted mira Nueva York, Hong Kong, París, cualquier ciudad, Bogotá, una ciudad grande tiene un sistema debajo para darle servicio a la ciudad. Nosotros no lo tenemos. Nosotros no tenemos servicio de drenaje pluvial. Nosotros hemos querido asentar ese servicio en pozo filtrante, que además tiene otro efecto. Si yo tengo un pozo filtrante para extraer el agua y otro pozo para descargar el agua de los baños, la sanitaria, en algún momento yo voy a contaminar este intercambio. Pero además, ¿qué es lo que pasa aquí? Que yo, cuando damos un permiso en el ayuntamiento para construir una torre, en la norma dice que usted no va a ocupar el 60%, que el 40% usted va a dejar área verde, área en suelo, para que cuando llueva poder alimentar en el subsuelo el agua freática, que así se llama en el manto freático. Pero resulta que lo primero que hace un constructor es cercar ese lote, buscar una retro y excavar la totalidad del predio. Sí, porque hay que utilizar todo el aspecto subterráneo para parqueos, empezando por ahí. Correcto, para hacer los parqueos, pero ¿qué resulta? Que al final del día nosotros hemos impermeabilizado casi el 90% de la ciudad. Y cuando llueve, generamos un efecto piscina porque todo el agua cae en los techos de la torre, de los patios, y no puede percolar, permearse. Ahí tiene que irse a la calle para ver cómo sale por lo invernal. Entonces, cuando cae un volumen grande como el que tuvimos de agua, imagínense que en un X momento tengamos una tormenta, porque estamos en el trópico, estamos en medio del cambio climático, 3 días lloviendo aquí. ¿Sucedería entonces peor o lo mismo peor, que lo que sucedió en noviembre? Usted sabe lo que va a pasar, que usted mirará a la gente de la torre, cuando aquí llovía antes y había una situación, la gente de la barquita salía con sus colchones hacia arriba, su neverita, las cosas que tenía para cuidarla, porque esto se le inundaba. Del barrio popular, del barrio que popular, no tiene... Pero usted se puede imaginar a alguien que ha comprado un apartamento de 1 millón, medio millón. En este caso salían los carros corriendo, saliendo de los sótanos, para resguardarse en la parte más alta, para que no le pase. Como ya le pasó, yo conozco personas que perdieron la totalidad de su vehículo, que el vehículo hubo que hacerle, fueron miles de vehículos que quedaron dañados por esas inundaciones. Entonces, ese es uno de los retos, porque aquí hay una oportunidad. Yo lo he dicho en muchas ocasiones.
Aquí siempre se ha dicho, no, es que aquí nadie quiere invertir en el subsuelo porque lo que se hace en el subsuelo no se ve. No, eso fue antes. Aquí hay una cultura metro. Ya nosotros tenemos varias líneas de metro donde se ha demostrado el valor que tiene el uso del subsuelo para el transporte. Pero además, las empresas telefónicas pasaron a fibra óptica y la fibra óptica no puede estar en espacio aéreo. Han tenido que construir una infraestructura en el subsuelo. Yo una vez entré a París, he entrado a 6 ciudades debajo de subsuelo, porque esto se volvió como un desafío y una pasión y comencé a preguntar. Si yo le enseño a usted el cableado, hay que entrar porque es un lugar de seguridad, porque ahí está la data, ahí pueden estar operando. Y usted mira cómo está organizado eso. El agua, los 3 tipos de agua están en la abajo, la sanitaria. La siguiente, la pluvial, y la otra, la potable. Y después vienen todos los sistemas de cableado en el que toda esa empresa tienen que pagar. Para un obrero entrar a dar mantenimiento, tiene que tener un permiso porque es una zona de seguridad bajo el control de las autoridades. Eso es una ciudad subterránea. Claro, entonces. es la base de sustentación del servicio. Pero eso no se hizo de la noche a la mañana, eso tiene miles de años. Eso es tan así que usted mira la zona colonial nuestra y los españoles en tiempo de Obando, que se hizo a pico y pala, construyeron debajo. Era también un tema de seguridad porque era también los sistemas de defensa frente a las invasiones. Esos eran los sistemas donde se resguardaban esos sótanos, pero esos sótanos también tenían, esos túneles tenían también el papel de la descarga sanitaria de las casas para poder resguardar la limpieza y la salud de los habitantes. Y tengo entendido que la ciudad colonial no tiene problemas de drenaje. No, en absoluto, porque esos sistemas... ¿Y funciona ese drenaje de aquella época? Ya tiene 600 años y va a cumplir 3.000 años más. En 1990, 1991, 92, hubo un estudio que hizo el ingeniero Emilio Almonte para resolver el problema del drenaje pluvial en Santo Domingo. El Gran Santo Domingo en ese entonces todavía no se había diseccionado este terreno geográfico. Rondaba en el costo de 3.000 millones de pesos. Supongo que ha de haberse multiplicado exponencialmente. Quizás si se hubiera hecho en ese momento, si se hubiera iniciado, pues hace tiempo, quizás varios años, que se hubiera terminado esa labor tan importante. La ciudad, el ayuntamiento, no tiene los recursos para hacer el drenaje pluvial que necesitamos. Tiene que ser gobierno central. Entonces, tú lo has mencionado, ese trabajo no se ve. Los estados, el Estado Dominicano le gusta hacer obras suntuosas que se miren. ¿Cuándo podrá realizarse, Domingo? Porque si eres alcalde, nada garantiza que puedas embarcarte en un proyecto como jefe de la ciudad que vaya en ese sentido. Es que yo pienso que ya no hay un presidente que pueda ignorar, incluyendo el propio Luis Abinader. Luis Abinader ahora fue a la 40, participó, se comprometió. ¿Usted cree que va a poder dar la cara si tenemos otro fenómeno que aquí se generen tragedias? ¿Y cómo él va a desligarse de la responsabilidad de eso? O la alcaldesa o los alcaldes. Es que nadie le puede pedir que eso se haga de la noche a la mañana a nadie, porque no sería ni práctico ni objetivo. Ahora, ya que hay una infraestructura hecha, lo que hay que, si hay un sector donde había una alianza público-privada, ¿por qué una alianza público-privada? Porque ya la Telefónica tiene su sistema de cableado debajo del subsuelo. Aquí no hay un catastro. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que aquí ha pasado que abriendo hasta una tubería con una retro han dado un apagón telefónico porque le han dañado un sistema de fibra óptica en un punto. Entonces, eso no puede ser. Aquí ya tiene que haber un sistema bajo control del ayuntamiento, porque ¿qué es lo que pasa? El catastro es responsabilidad del ayuntamiento. ¿Qué es lo que yo he planteado? Vamos a hacer una alianza. Lo quieren hacer bajo un fideicomiso, que es una figura que se ha aprobado que puede servir para esos fines porque tiene unos clientes. Eso tiene 4 o 5 clientes muy claros. El propio ayuntamiento, que es la responsabilidad del drenaje pluvial, sería uno de los usuarios de ese sistema. Lo tiene la CAS, que en este caso es la usuaria del transporte del agua potable. Pero en algunas ciudades se coloca el sistema de gas. Las empresas distribuidoras de gas, claro, Nueva York es así, ya no tendrían que estar usándose
sino que sus clientes podrían abastecerlo por un sistema donde ya serían otros clientes para poder sostener los pagos que implicaría el desarrollo de esta infraestructura. Y ya que hay áreas de la ciudad donde se han hecho ya una primera avanzada. Entonces lo que hay que ir paulatinamente, ver los puntos más críticos, porque hoy evidentemente la ciudad tiene una emergencia de tipo de seguridad de la vida de los ciudadanos que vivimos aquí. El 4 de noviembre vimos solo un avance de lo que podría implicar una emergencia a gran escala, cómo la ciudad colapsó totalmente. Si llueve nueva vez con esa magnitud, sucedería lo mismo. Sí, porque es que no tenemos la O sea, infraestructura. la capital está prácticamente sellada de asfalto y de cemento, el suelo de la ciudad. Correcto, con una gravedad que el asfaltado lo decía el arquitecto Marco Barina, la gente no lo entendió. Nosotros, fíjense que en el asfalto debe moldear la batea del contén, debe ser de ese nivel, porque lo que el contén es el conductor del agua pluvial hacia el invernal para entrar en la parte, en el subsuelo. Pero ¿qué ocurre? Que al colocar el asfalto más alto al nivel de las aceras, entonces lo que hace el agua cuando llega ahí, que derive el agua, por ejemplo, hacia tantos sótanos que nosotros tenemos con la torre, cruza hacia la acera, como tú tienes que poner un desvío para que la gente entre en los vehículos a los soterrados, entonces eso se convierte en un canal de agua hacia adentro de los soterrados, por eso se llenaron y se dañaron tantos vehículos. Aquí hay mucha tarea, el propio gobierno, asfaltando, lo que ha hecho es perjudicar la seguridad de los conciudadanos. Porque antes de asfaltar, lo que hay que hacer es retirar el asfalto viejo correcto, para que el nivel no suba es que con el nuevo asfalto. En la ciudad hay una máquina que reciclan el asfalto, que vuelven y lo pasan, quizá un poquito más costoso, pero aquí no hay un tema solo de costo, aquí hay un tema de la integridad y la seguridad de los ciudadanos, y lo que hacemos es que sobreasfaltamos. Ya hay lugares que el asfalto yo creo que va a haber que bajar con una escalerita hacia la acera. Hacia la acera, hay que bajar a la acera. Las personas mayores ya tienen serios problemas para el uso. Entonces, este es un tema que es vital. Pero hay una situación también, Domingo, y yo me refiero en distintas ocasiones a esto, y es que el poder municipal, el poder de la ciudad se ha visto disminuido. Si eres el rector, si eres el alcalde de la ciudad, se entiende que cualquier institución que va a hacer un trabajo en el área pública de la ciudad tiene que hacerlo en coordinación o en supervisión o en comunicación hacia el ayuntamiento o con el ayuntamiento. Y no sucede así. El ayuntamiento, como tú no lo haces, yo lo hago, no te tengo que pedir permiso. Es lo que la institución, en este caso del mismo Estado, hace. Y eso no es bueno. Y ahí se ha perdido mucha autoridad por parte de la ciudad. Pero ahí hay que fortalecer esa capacidad, digamos, de supervisión y normativa. Ahora mismo que el ayuntamiento ha mejorado también su capacidad técnica. Y para el ayuntamiento le falta tener ese catastro, porque es muy importante, porque es el cerebro de la ciudad. Para mañana cuando la CAS o cuando el gobierno quiere construir algo, tiene obligado que pasar por esa asesoría que el ayuntamiento le tiene que dar. El ayuntamiento, yo siempre he dicho que el ayuntamiento tiene que invertir más en el mecanismo, en los instrumentos de supervisión. ¿Por qué? Porque el presupuesto digamos, el Departamento de Ingeniería del ayuntamiento, ponga que anda por los 2.000 millones de pesos. ¿Cuánto es el presupuesto de la construcción privada y pública de esta ciudad? Ya de miles de millones de dólares. De modo que el impacto que tiene el crecimiento urbano, la expansión de ese desarrollo, el ayuntamiento tiene que acompañarlo con una buena supervisión, porque yo he dicho algo, tiene que ser favorable para el promotor que hace una oferta y una propuesta en que le debe ir bien financieramente. ¿A quién dos más le tiene que ir bien? A la ciudad, una acera de calidad, un arbolado de calidad, un alumbrado, una colocación de una lámpara, de una cámara de seguridad, y al adquiriente, porque si yo defiendo una buena acera, usted puede salir con su perro, con su mascota, a pasear en la manzana. ¿Cuánta gente mayores cada vez no tenemos que pudieran conjuntamente caminar y cuidarse? Porque hoy el tema de la salud a nivel global es un tema que está ubicado en 3 temas esenciales.
el tema del caminar. Yo tengo que mover la sangre en un gimnasio, en un parque, en la acera, en algún lugar. El entorno, y el entorno pasa por los árboles. Los árboles son los que disminuyen el estrés calórico, son los que limpian el aire, son un elemento para el ruido. Es decir, y es un elemento de la amenidad nuestra que estamos conectados con eso y nos da salud mental. Entonces, si no dejamos el espacio para arborizar apropiadamente una acera, que es lo que usted está viendo, cada vez nos volvemos más gris, menos verde. Sin embargo, veía los otros días cómo la ciudad de Berlín celebraba que tiene un tercio de su territorio verde y celebraban que los zorros salvajes entraban a la ciudad en un corredor biológico que se generó. Entonces, ¿cómo nosotros? Fíjate que aquí la ciudad ha ido mejorando porque la gente ha sido, yo creo, por ejemplo, la cotorra, los pericos, tenemos más aves, sí, pero necesitamos más verde y tenemos que unir esa expansión. ¿Qué es lo que yo digo? Y lo he dicho y lo repito. Con los constructores, yo estoy dispuesto a que haya más altura donde así lo amerite. No es verdad que te van a dejar área verde, porque ninguno lo deja. Hay que defender que dejen la acera y que den un aporte para un fondo verde especializado, y si se quiere que ese fondo verde, el ayuntamiento designe 2 o 3 universidades con una figura. Pero ese fondo verde, muy bien, pero básicamente y literalmente para lo verde, porque lo tenemos ocupado todo. ¿Cómo? Para que compre solares que se dejen. Es decir, cada vez que yo levante en el catastro el territorio, yo tengo que definir qué área va a ser área verde y el ayuntamiento compra esa área, pero no la va a destinar a comprar, a edificar. Bien. Es que eso es lo que están haciendo las grandes ciudades, porque aquí no hay... Las ciudades están comprando terreno para preservarlas para el medio ambiente. Claro. La ciudad. ¿Y aquí cuántos terrenos hemos comprado? No, ninguno. Por ejemplo, si tú le preguntas a la alcaldesa, ¿cuántos metros verdes ella le va a sumar a la ciudad? Ni un metro todavía. Tenemos 2 gestiones que no le han sumado 1 metro. Ahora, ¿qué se han hecho? Qué bueno. La rehabilitación de espacios verdes para uso de los ciudadanos, los parques, muy bien. Pero ya eso no es suficiente. Dicen, por ejemplo, deben haber entre 8 y 12 metros de área verde por ciudadano. Nosotros tenemos menos de 1 metro en la circunscripción 3 por ciudadano. 0.5. ¿Tú sabes lo que eso implica? Estudiado, mayor violencia, menor salud, menor convivencia entre los ciudadanos, menor educación ciudadana. Imagino que más contaminación también. Absolutamente, mayor en cantidad de enfermedades, por ruido, respiratoria, etcétera. Entonces, eso no es antojadizo, sino, ¿por qué la gente cuando se hace rico compra en casa de campo? ¿Por qué compra y se quiere ir los fines de semana a Jarabacoa o cada uno a un área verde? Porque eso está conectado con tu salud mental y física. Entonces, Santo Domingo tiene oportunidad de recuperar algo. Pero claro, aquí, por ejemplo, aquí hay muchas zonas en las que tú puedes ir haciendo planes de rehabilitación y de densificación, porque ahora mismo el ayuntamiento está sometiendo una normativa. Y tú tienes, por ejemplo, ¿qué está ocurriendo? Vamos a poner este ejemplo. Metaldón, yo una vez lo promoví, la gente dijo, no te va a encontrar un tema con los bichini. Pues los bichini dejaron a Metaldón, ahora iba a haber un proyecto inmobiliario, se mudaron al kilómetro 13 de la avenida Duarte. Hay fábricas y empresas que hoy están ubicadas en diferentes lugares de la ciudad, que a los propietarios les conviene, por el valor inmobiliario que tiene ese y por un lugar más económico. El único tema es que tienen que encontrar un incentivo del gobierno para hacer cambio en maquinaria, para que sea a largo plazo, pero eso se combina porque es una conveniencia. Por eso, si yo tengo un catastro, en un catastro yo le voy a decir cuántos espacios de fábrica, cuántos solares vacíos hay en la ciudad, cuántas oportunidades tenemos de ubicar, de sumarle área verde a la ciudad. Ha habido la constante, Domingo Contreras, de que el uso de suelo se arrabaliza también, no se respeta el uso del suelo muchas veces. Y hasta con la densidad se viola en muchas ocasiones. No sé, perdóname, no sé qué esté sucediendo en la provincia de Santo Domingo, pero ha sido una práctica esas violaciones a las normas del cabildo. Mira, en honor a la verdad, el uso de suelo aquí lo han establecido los privados.
Y pero eso es para nada correcto. No, pero claro que no, porque eso no es correcto. Porque ¿cuáles son los parámetros para el uso de suelo? Los servicios, la disponibilidad de agua, la disponibilidad de infraestructura, calles, las aceras, porque mucha gente pensó que con darle al viper, como yo digo, le da al viper, del viper para allá, a mí no me importa lo que pase fuera, pero resulta que la salud tuya está relacionada con tu entorno, sí, absolutamente. Cierto. Si yo no dejo ningún árbol en un lugar que las emisiones de todos esos vehículos que llegan en tu entorno, hacia dónde van a terminar llegando sin que nadie la depure? A tus pulmones, van a terminar llegando, y el cáncer de pulmón, enfermedades respiratorias cada vez van a ir creciendo. Fíjate que eso se sumó al COVID. ¿Cuánta gente que ya era vulnerable por alguna situación preestablecida de su aparato respiratorio, no le fue bien? Y algunos han quedado con daño sin haberse muerto, pero han quedado con daño diferente a personas que tuvieran un sistema respiratorio más fuerte. Bien, vamos a hacer una pausa, Domingo Contreras, para continuar conversando sobre algunas ideas, algunas intenciones que tienes para aplicar a favor de la ciudad de Santo Domingo si logras ser primero candidato de tu partido de la Liberación Dominicana y luego escogido por nosotros los municipios en las elecciones del año que viene, 18 de febrero 2024. Venimos en breve. Domingo Contreras, al inicio de nuestro conversatorio hoy día, te solicité identificaras tu principal o principales preocupaciones de ser escogido alcalde del distrito por el Partido de la Liberación Dominicana. Identificaste 3, ya nos has externado 2. ¿Cuál es tu tercera preocupación si logras ser alcalde? Bueno, cuando estaba hablándote comencé a hablarte de la segunda, te comencé a hablar, digo, del soporte ambiental que esta ciudad requiere. Sí. Comenzamos hablando con lo del drenaje, pero ahí está el tema de la basura, que sigue siendo un desafío importante. Pero yo veo que hay poca basura en la capital, Domingo. Vamos montando y date una vuelta por Villajuana, para que tú veas los domingos la gente comiendo encima de la moca. Date una vuelta. Voy poco a Villajuana. Date por el ensanche para allá, date por Cristo Rey, date por los Peralejos, los Girasoles, ¿no? Toda esta zona. Pero además, acuérdate, ¿por qué las Cañadas, volviendo al 4 de noviembre, estaban totalmente anegadas y reventaron eso? Porque están llenas de basura. La gente tira la basura en esos lugares, pero tira una basura que su mayor composición es el plástico. Si hay un lugar del país que debe comenzar el reciclaje, debe ser aquí en la ciudad de Santo Domingo, con el sistema educativo nuestro y con los comerciantes. La ley del manejo integral de los residuos establece una figura que es la responsabilidad extendida del productor, distribuidor y comercializador. Porque esta es una tarea de todos que debe profundizarse, que debemos trabajarla, debemos hacer esta separación diferenciada. Y comencemos en el plástico si queremos, que es un gran desafío que tenemos. Se generaron unas empresas comunitarias que ayudaron a mejorar mucho la recogida en un momento dado en Capotillo, Simón Bolívar, en La Sursa, en La Ciénaga, en Los Guandules, en todo ese perímetro de la zona alta de la ciudad. Pero debemos dar otros pasos. Ellos crearon en su momento una empresa del reciclaje que fracasó porque el plástico, por ejemplo, ahora que el petróleo está barato, porque estuvo a 114, pues fíjense que ahora las empresas prefieren importar materia prima virgen porque está más barato. Es más barato comprar materia virgen que comprar material reciclado. Lo único que no bajan son los combustibles del gobierno. La fórmula de Hito es perfecta. Lo único que solo cuando subió dieron un subsidio. Ahora la gasolina debería tener 30 o 40 pesos menos que el que tiene. Fíjense que en el plástico, que es un derivado del petróleo, eso se refleja de una vez. Sin embargo, en los precios del combustible, que el gobierno lo tiene caro y que eso tiene un impacto en la cadena de distribución de los productos agrícolas, de los productos de los comercios, etcétera. Entonces, regresando al tema de la basura, que está muy ligado a todo esto, de pronto nosotros tenemos que hacer
una campaña fuerte. Tenemos que lanzarnos a hacer un sistema del reciclaje, de la limpieza, de los zafacones. Hay que fortalecer. Nosotros ¿Qué se logra con el reciclaje? Por ejemplo, que la basura que se produce en mi casa, yo tenga unas bolsas para el plástico y las latas y otra para el material orgánico. ¿Qué se logra? ¿Dónde está el beneficio? Que las empresas recojan separado, vamos a poner que digamos los viernes son recolección de materiales reciclados con las compañías que ya recolectan y lo lleven a un centro. Puede ser una contribución en principio, puede que te lo descontemos de la basura, que encontremos una forma de poner un código en la funda que te entreguemos y después eso te lo reconozcamos como parte de una contribución, pero también nosotros estamos hablando del cambio climático, de cuidar el planeta. Tenemos que darle herramientas a la nueva generación de que eso sea un ejercicio práctico. Así como yo hablo del verde de la ciudad, de cuidar el subsuelo, una tarea importante es el reciclaje. No solo que vayamos a recoger basura un día a la playa de Montesino, que es muy importante que eso se convierta en una tarea del día a día en las escuelas, en la casa, en los centros comerciales, en las empresas que operan en el territorio. A eso hay que ponerse a trabajarlo, porque uno mira ahora los japoneses que van a un juego de béisbol y cuando termina ellos recogen la basura de todo el mundo, porque los japoneses desde que son niños en la escuela se acostumbraron a limpiar hasta los baños de su escuela. Pero los japoneses no eran así. Eso de la cultura de la 3R, que son los japoneses los líderes mundiales, comenzó poniéndole cámara y se atrapó a muchos japoneses botando, ellos botaban la basura al granel y poco a poco se generó una cultura y hoy Japón es líder mundial en cultura de la 3R. Ya en Japón no se habla de residuo cero, todo se utiliza, 100%, 100%, no importa que los precios del combustible bajen, la industria está hecha con la norma para que siempre los materiales se recuperen. Hoy se habla de economía circular, en el sentido de que como los envases son elementos que usa la industria, cuando tú te tomas una botellita de agua en una botella plástica, en 7 a 8 días tú vuelvas a usar esa misma botella pasada por el proceso industrial. Entonces, de hecho, la Asociación de Industria comenzó un programa que tiene una recolección, pero y el ayuntamiento hay alguna góndola en algunos sitios que lo recoge, pero eso es insuficiente, eso tiene que convertir en una cultura impulsada a todo compromiso de parte del ayuntamiento. Y ese es el segundo elemento. El tercer elemento es la arborización de esta ciudad. Tú mencionabas buscar sombra en el primer segmento. Correcto. Me llamó mucho la atención. Producir sombra. Nosotros tenemos la normativa de arbolado urbano, debo decirla, me correspondió dirigirla. Porque aquí se sembraba cualquier especie. Esta ciudad todavía estaba sembrada de javilla, de acacia, de especies que la hemos declarado invasora años después, porque nosotros tenemos una de las floras más biodiversas del planeta. Nosotros somos uno de los lugares del mundo con una mayor diversidad de especies. Tenemos más de 5.000 especies y entre ellas tenemos especies como la caoba, que es nuestro árbol nacional, la segunda madera más preciosa del planeta. Tenemos el roble, hay especies como el mango, como el mamey, el roblillo, la amara. Nosotros tenemos la uva, nosotros tenemos una diversidad de especies para nosotros y queremos que una avenida tenga flores, con el avellano criollo, con el flamboyán, con el roble amarillo, que es un espectáculo, etcétera, con el guayacán, que es una especie que te va a durar 1000 años. En una eventual sindicatura, alcaldía tuya, ¿tendrías ese plan previsto de arborizar la ciudad? De arborizar la ciudad. ¿Tú te acuerdas que te hablé de los jóvenes? Sí, claro. Una de las tareas es trabajar con los jóvenes para eso, pero además los constructores. ¿Y tenemos lugar donde arborizar? Claro, tenemos lugares, pero yo digo que hay siempre un lugar para cada árbol y un árbol para cada lugar. Porque a veces, por ejemplo, tú tienes un pequeño espacio, ahí lo que cabe es un arraiján, o cabe una de esas especies que son arbustos que no te crecen más de 1 metro, 2 metros. O sea, se buscaría también individualmente por vivienda, también, no solamente avenidas y calles. No, yo digo desde la calle, yo estoy hablando del perfil de la calle y los espacios públicos y los espacios verdes, que eso hay que seguirlo fomentando. Pero te voy a poner el ejemplo.
Ve al cementerio. En el perímetro del cementerio de la Máximo Gómez, el ayuntamiento hizo una intervención, hizo una acera excelente que sirve para que los ciudadanos de ahí caminen, pero no lo arborizó. Igual hizo en el sector de mejoramiento social alrededor de ITESA, ni lo iluminó correctamente ni lo arborizó. Es que el ayuntamiento tiene que tener un estándar. Yo algo que le respeto mucho a la ciudad de Bogotá, y le pregunté tanto a Peñalosa como a Antana Mosco, que son dos alcaldes, tuve la ocasión de estar varias veces junto con ellos, le pregunté, ¿por qué ustedes en los barrios pobres hacen las obras como si fueran igual o más, o de más calidad que la de los ricos? Por eso, porque allá los ricos pueden tener eso privadamente, aquí los pobres lo pueden soñar. Si lo enseñamos que ellos tienen derecho a ese uso de calidad, los muchachos que tengan oportunidad lo van a convertir en una aspiración. Como ya un joven dominicano aspira a ser jugador de béisbol y ya no aspira solo a que lo firmen, aspira al Salón de la Fama, sí, porque ya eso se ha convertido en una meta de un muchacho que trasciende en el béisbol. Entonces, por ejemplo, yo lo hablo por mi propia experiencia. Yo nací en Restauración en la Frontera, pero estudié en Loyola de Dajabón. Era la edificación más grande para un muchacho que nosotros encontramos eso inmenso. Uno va ahora y no la ve tan grande, pero cuando uno llegaba de 14 años allí, aquello era inmenso, aquellas 500 tareas, aquellas edificaciones, y entonces los estándares que los jesuitas le entregaban a los muchachos lo hacía soñar en grande. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con un estándar de calidad para las intervenciones públicas. Fíjense que si usted va al malecón, últimamente el ayuntamiento tiene unos estándares que son correctos. Cada intervención pública tiene que ser de alta calidad, que lo haga el ayuntamiento. No importa si lo hace en Guachupita o si lo hace en Bellavista o lo hace en Naco. En la ciudad, el ayuntamiento lo que hace, lo hace igual para todos sus ciudadanos. Entonces nosotros podemos generar un plan de arborización de alto nivel y que genere miles de árboles en esta ciudad. Por eso le hablaba ahorita del Fondo Verde, porque la ciudad, hay lugares donde ya no hay terreno, pero usted adquiere 300 metros, se llaman parque bolsillo, parque bolsillo. Yo lo digo porque entre un grupo de conciudadanos nos dedicamos, de hecho, vamos a hacer una publicación que se llama Parques Ecológicos Urbanos, y estudiamos toda la historia universal de los parques ecológicos urbanos, y tuvimos la oportunidad de entrevistar las 3 figuras más trascendentes hoy del movimiento urbano del mundo, desde Boston, en Harvard, hasta en Barcelona, hasta en París, porque las ciudades se tienen que mover en esa dirección, con las herramientas que tenga. Para nosotros, de las cosas más económicas con las que podemos impactar son los árboles, porque aquí el mismo ayuntamiento tiene un vivero, medio ambiente lo regala, nosotros podemos contratar los servicios también de los viveros de calidad y darle áreas que ellos la arboricen. Esos mismos constructores no pueden sembrar lo que quieran. Cuando toque, porque la mayoría lo coloca, entonces se le indica, se le da un listado dónde y qué, para que cojan la especie que el ayuntamiento va tomando. Nosotros hicimos un plan de arbolado y decíamos por avenida. Por eso, ¿por qué se llama la Avellaneda o se llama? Muchas de esas avenidas simbólicas de muchas partes del mundo son los árboles que la definen, que la caracterizan. Entonces, porque hay un principio que se hace con un plan de ordenamiento para esos fines. Domingo, hay un aspecto que la ciudad requiere fortalecerlo y es el recibir ingresos. Como todas las ciudades de aquí, de República Dominicana, el ayuntamiento del distrito tiene una ley especial que lo rige. Para incrementar sus ingresos, ¿tiene en mente el equipo que diriges alguna especificación de algo que no se esté eficientizando en ese aspecto o alguna novedad para que el municipio también sea parte compromisaria y haga su aporte correspondiente? Mira algo que fue muy importante. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el ayuntamiento, nosotros casi triplicamos los ingresos del ayuntamiento. Por eso cuando te hablé del 3% de la EDE, porque esa fue una conquista que nos tocó hacer. Sí, no existía. No existía y nosotros le ganamos ese pleito a la distribuidora porque estaba en la ley, pero no se aplicaba. Yo creo que ese mismo, nosotros tenemos
que hacer cada vez más eficiente. Si damos mejor servicio, podemos cobrar más. Siempre se puede hacer algo más para mejorar los ingresos del ayuntamiento. Yo creo que siempre es importante. Y siempre se ha pedido también que desde el gobierno, para no ponerle nueva carga impositiva a los ciudadanos, hay, por ejemplo, el IPI, que es el impuesto a la propiedad suntuaria, debería pasar al ayuntamiento. ¿Por qué? Porque es un impuesto al predio, al valor del predio que lo conceden las normas municipales. Y ese serían son 1.000, 2.000 millones anual, que no es significativo porque ya lo habíamos hablado muchas veces con el gobierno, pero para la ciudad es importante poder recibir esos fondos. Porque no te he hablado del tercer aspecto, que tiene que ver con la cultura y la animación de la ciudad. Cultura y animación. Animación de esta ciudad. Yo lo propuse, por ejemplo, esta es una ciudad que tiene una serie de eventos culturales, desde el carnaval, el Festival del Merengue y otros eventos culturales que se generan en la ciudad a lo largo del año. En los barrios tienen alguna fecha específica, pero nosotros tenemos que generar que un elemento, la economía naranja, todo el tema del movimiento creativo de la ciudad. Fíjate que la muralización o arte urbano, como se le llama, bueno, Abel Martínez ha tenido un gran éxito asentado en el uso de esta técnica, que aquí ya tenemos exponentes muy importantes y que es muy bueno para la intervención de espacios públicos, te genera también oportunidades. Nosotros tenemos dos áreas que son dos desafíos, pero que son una gran oportunidad para esta ciudad. Yo lo propuse, la avenida Mella es la pieza urbana más interesante que tiene esta ciudad para generar un lugar que se convierta en una oferta de calle lúdica, de música, de fiesta. Por ejemplo, solo mira el recate de toda esa fachada, que tú la puedes vestir de carnaval, la puedes vestir de Navidad, la puedes vestir de un tema específico que tú quieras. No hay un lugar. Y ahí, como tiene el mercado en sí mismo, nomás hay que hablar con los que poseen ese lugar para generar también, utilizar y reactivar este sitio como un lugar que se requiere. Y la misma área del mercado en la Duarte, que es una avenida que es recurrente, pero que hay que trabajar con todo el conjunto, porque intervenimos un punto de la Duarte y trasladamos la ocupación de la calle hacia otro punto. Hay que reestudiar para mirar una intervención más integral, que obviamente siempre esto ha contado con el respaldo del gobierno. El gobierno siempre le ha dado su aporte al ayuntamiento para acompañarlo en unos lugares que son de uso masivo y que requieren que tanto la gente que vende allí como los ciudadanos que lo usan tengan otro nivel, otra calidad de vida que se requiere. Entonces yo pienso, y vuelvo al tema que te decía del tema cultural, en esta ciudad, alrededor de este tema y del tema de los jóvenes, formación técnica, aquí tiene que haber un acuerdo sector empresarial. Ya nosotros vivimos la experiencia con las escuelas vocacionales. Por ejemplo, enseñar jóvenes inglés y que puedan tener licencia de vehículo pesado. Lo convertimos en empleados globales. En el mundo entero están solicitando gente que sepa inglés y que sepa manejar vehículos pesados. ¿Y dónde se aplicarían, por ejemplo, esta docencia del inglés? Se puede llegar a un acuerdo con los propios clubes, los propios sectores populares. Hay escuelas en las que se puede desarrollar con la misma escuela vocacional y con el mismo Infotec. Hay escuelas que es mejor llevársela al barrio a los muchachos, porque a veces uno lo mira así, pero yo esto me lo sé porque lo he hablado muchas veces con jóvenes que salen bachilleres en los Girasoles, en los Peralejos, y le pregunto, ¿y qué va a estudiar ahora que te graduaste? Y dije, no lo sé, porque no, en mi casa no hay pasaje, comienzan a buscar un trabajo. O sea que el trasladarse a un lugar significa un obstáculo. Porque ya tiene un costo. Por eso tenemos que ir extendiendo. Por ejemplo, cuando se diseñó el teleférico hacia los Alcarrizos, nosotros logramos que se diseñara una línea que iba a caer en la Colombia para conectar a todos esos jóvenes que ya conocíamos. Qué bien. El gobierno la quitó, pero se puede colocar, no es de gran costo, porque nosotros tenemos que llevar el transporte colectivo. Cuando tuvimos la experiencia de ese teleférico hacia la zona de Santo Domingo Norte, con el proyecto que se hizo de la Barquita y el Nuevo Domingo Sabio, colocamos muchachos que viven los Tres Brazos,
o en Sabana Perdida, subiéndose a uno de esos, saliendo en la parada Minabel o en otra de las paradas de las universidades que quedan en ese entorno educativo. Nosotros tenemos que generar condiciones para abrir esa oportunidad a los jóvenes. Nosotros tenemos un serio problema de seguridad, pero también nuestro principal capital son los jóvenes. Y usted dirá, yo he trabajado siempre con los jóvenes, fui presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fui director de la Juventud, fui el primer Premio Nacional de la Juventud, lo hicimos cuando yo era su director. La Ley Nacional de Juventud me tocó elaborarla y generar esa ley, generamos unos instrumentos. Probablemente ya la idea fundamental era promover el liderazgo de los jóvenes. Yo creo que debe ir más allá y yo creo que nosotros tenemos que trabajar, usar la energía de esta ciudad, desde la alcaldía, para promover un acompañamiento al liderazgo y a la demanda de los jóvenes en una ciudad como la de Santo Domingo, para promover su seguridad y promover su mejor capital, que son los jóvenes. En el Partido de la Liberación Dominicana se ha decidido recientemente que el método de encuesta es que va a definir quién será el candidato a alcalde, el candidato a diputado. Tu opinión en ese tenor. Bueno, yo soy miembro del comité político, voté por esa propuesta porque creo que lo conveniente está establecido en la ley electoral. Hay 3 métodos, podía ser por primaria, yo participé en una primaria, antes puede ser por asamblea y puede ser por encuesta. ¿Por qué por encuesta? Porque el partido en esta etapa necesita conectarse con la gente. La gente en la capital uno tiene que pedir la oportunidad, que la gente vea lo que opinamos, las cosas que podemos hacer con ellos, la experiencia de lo que hemos hecho, que pueda revisar nuestro expediente de vida, nuestro paso por la administración pública, nuestro comportamiento, nuestra trayectoria, nuestro compromiso entre lo que decimos y lo que hacemos, las cosas que podemos hacer con la gente, las cosas que ya hemos hecho. Entonces, eso solo se puede conseguir para no quedarnos solo en un marco del partido, como dicen, de cocinarlo en nuestra propia salsa. Lo interesante es que podamos ir a la Junta de Vecinos, podamos venir a los medios de comunicación, exponernos a un debate, porque al fin y al cabo, esta no es una tarea para el partido, esta es una tarea para la ciudadanía. Yeah. Los alcaldes son una figura diferente, porque es una figura de la ciudad, de la gente, cercano a la gente. Por eso muchas veces hay un partido en el gobierno y ya nosotros vivimos esa experiencia y los ciudadanos cogen a un alcalde o una alcaldesa que viene desde la oposición. Sí, ya el PLD vivió esa experiencia. Yo creo que el PRM va a vivir la experiencia en el 2024, antes de las elecciones del 24, probar que le gana a un alcalde desde la oposición. Bueno, el domingo está definido, nueva vez, al lograr ser alcalde de la capital. Finalmente, ¿de acuerdo o rechazas la posibilidad de que tu partido, en el caso de tu candidatura y otras, pueda hacer una alianza electoral para las municipales? Mire, yo sigo claro, yo creo que hay que generar un frente opositor en la República Dominicana, porque de eso se alimenta la democracia. Aquí nadie ha ganado sin alianza. Bien. El tema es cuándo escoger el momento para construir una alianza que le dé a la competencia una alternativa, porque se siente en los barrios, yo lo digo que masivo se van. Entonces se van, hay que poner la fuerza para concretizarlo y generar realmente un cambio al cambio, porque no ha dado pie con bola con muchas de las necesidades fundamentales de la sociedad dominicana. Bien, Domingo, muchas gracias por estar aquí en la hora 22. Reitero, decidido a buscar su candidatura y luego a buscar la alcaldía desde alianza, desde su partido, como sea. Domingo Contreras, verdaderamente un técnico municipalista que, igual que otros candidatos, pudieran tener similar preparación, similar entusiasmo, similar vocación para dirigir la ciudad. Si de él es el galardón, pues pienso que tendremos una ciudad en buenas manos. La suerte está echada, la mejor de las suertes para ti, Domingo. Continuamos mañana, nueva vez, en la hora 22. Hasta entonces.